Ayinyanshu, welcome, bienvenidos a la sexta edición anual de la Alianza Quechua. Hoy es el día 2 y este es el panel número 4 de la muestra interactiva, que ofrece presentaciones interactivas de 10 minutos sobre diferentes iniciativas enfocadas en educación y promoción del quechua. Yo seré el moderador y vamos a escuchar en esta ocasión a 4 presentadores. También tenemos una sesión de preguntas y respuestas que empezará al final de las 4 presentaciones. Por favor, si tienen preguntas, envíenlas a través de la opción de chat del Q&A. Welcome to the 6th annual edition of the Quechua Alliance. This is day 2, and we are in panel number 4, which introduce of the Quechua Showcase, which introduce interactive 10 minutes presentations focused on Quechua education and promotion. I'll be moderating this panel, which has 4 presentations. We also have a Q&A session that will begin when all the presentation has finished. Please send us your questions through the Q&A option. Son 4 presentaciones, las 4 son en español, así que voy a presentarlos en el orden que tengo aquí en el programa. Vamos a empezar con la presentación de Edwin Coa Soto, titulada La creatividad y los juegos lúdicos como herramientas para desarrollo oral en estudiantes que aprenden el idioma quechua como L2. ¿Bien? Bienvenido, Edwin, y por favor, comparte tu pantalla para que podamos escuchar tu presentación. Allí imagina llamar Maiko Kuikichi que Perú pitia cojonatam Tucuitam Ecuador pitia cojonatam Bolivia pitia cojonatam ñoqa sutikuni Edwin Coa ñoqa kani Potosí manta Bolivia manta. Mi persona enseña la lengua quechua, el oral de la lengua quechua en Inalco, en donde se enseña la variante ayacuchana y también la cusqueña, ¿no? Y aparte de eso que hacemos dialectología del Ecuador, del centro de Quechua y de otras variedades. Entonces, yo me encargo de las clases orales. César Itier, quien es conocido, da las clases de gramática quechua. Entonces mi persona trata de poner en práctica el oral, ¿no? Cómo podemos adquirir el oral y a través de juegos, de cosas lúdicas, de conversaciones finalmente, ¿no? Y en esta etapa de COVID, cómo podríamos ponerlo esto en práctica a distancia, ¿no? Dicho esto, voy a presentar un juego que habíamos puesto en práctica con mis estudiantes de primer año. Esto es un juego en francés que había encontrado en internet, del que he adaptado, y habíamos hecho algo así, ¿no? Habíamos llamado Chasca Pujaicona. ¿Por qué? Porque es un juego de interacción, de presentación en realidad, en el que el estudiante presenta a sus familiares o amigos, ¿no? Y al medio de la estrella pone ella misma o él mismo su nombre, ¿no? Entonces, los estudiantes o los compañeros deben preguntar, ¿no? a la persona, Pitag María, Mamaiquicho, o Pin María, Mamaiquicho, depende de la variedad. Y la otra contesta Manam, Manam Mamaichu, Ari Mamai. Son oraciones simples, ¿no? Porque son en realidad para mis estudiantes de primero, como decía. Y como saben, cuando se enseña una lengua como L2, se empieza así, ¿no? De esta forma. Entonces, no sé si está ahí Laura. Ari. Arim, Ayinmi, Kinukaptinham. Lo que les he mostrado en realidad lo he hecho en presencial, sí, pero ahora estoy viendo cómo podría ponerlo en línea, es decir, hacerlo mediante Zoom, ¿no? Arim, en ese sentido, para esa actividad que les voy a presentar, había hecho un poco la parte de la formulación lingüística que podrían requerir los estudiantes, en este caso los pronombres posesivos, cómo se construye una oración negativa, un pronombre interrogativo PIM, que es necesario, y luego de la otra parte, el vocabulario que podrían necesitar, ¿no? Que lo pongo aquí, no voy a explicar por tiempo. Vamos a pasar directamente al juego, ¿no?
Entonces, voy a tratar de hacer como si estuviera en clases. Allí ñañay, kai musuk simikunawan tapuykuankim pikuna kasqankuta paykuna ñuqawan ima nisumanta primuchum, hermanuchum, abueluchum kasqankuta tapuykuankim. Pim Uyarimuankichum. Ari. Ari? Pim David hermanuykichu. Arim, hermanuymi. Ari? Ah, Allinmi. chirapchu. Arim, David hermanuymi. Pim Abigail Arim. wawaykichu. Manam wawaychu. Abigail ka manam wawaychu. Primaykichu. Manam primaychu. Manam. Por cuestiones de tiempo voy a cortar aquí. Entonces sigue así el juego, ¿no? Empieza conmigo como un modelo y luego ya los compañeros podrían preguntar a la persona, ¿no? A uno de sus compañeros, ¿no? Y esto es la familia de Laura que me ayuda en esta oportunidad que no pude presentarle. Ella es una de mis estudiantes del INALCO justamente. Pim Pablo, Awiluikichu. Manam awiluychu. Pim Pablo, Tataikichum. Manam tataychu. Pablo manan ayuychu. Pim Pablo, Yachachiknikichum. Ari yachachiqni. Allinmi. Voy a cortar ahí también, no voy a preguntar a las demás personas. Conozco a Pablo, así que era algo que se conocía. Parece en realidad una cosa sencilla, sin embargo, atrás hay todo un proceso en el que uno tiene que elaborar, ¿no? Estas clases de actividades que te llevan tiempo finalmente, ¿no? En ese sentido, uno podría preguntarse, por ejemplo, como profesor de L2, en este caso del quechua, el juego que quiero poner en práctica, ¿responde a los objetivos que me he fijado? Si no es el caso, podría buscar otro juego quizás, que se adapte mejor a mis objetivos, ¿no? ¿Qué aporta esta actividad en términos de aprendizaje al estudiante? ¿Qué quiero lograr con el juego? O dinamizar la clase, quizás, o que los estudiantes puedan tomar la palabra por más tiempo para un aprendizaje significativo, establecer la confianza del curso, de la clase. Las actividades lingüística comunicativa del juego se puede poner en práctica en la vida real. ¿En qué contextos? Este juego que hemos visto, ¿en qué contextos podríamos ponerlo en práctica? ¿Cuáles son los conocimientos previos de la gramática que deben tener los estudiantes, ¿no? Que hayan tenido que verlo ya con anticipación? La actividad se la va a realizar, que se va a realizar, se va a realizar individualmente o en grupo. Es una actividad guiada o de producción más bien abierta. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Qué tiempo va a durar la actividad? ¿Cuál será la consigna o las consignas que se va a dar a la realización de la actividad? ¿De qué manera se va a hacer el tratamiento del error? ¿No? Después, esto es antes de la clase, ¿no? Antes de preparar la clase o, bueno, la actividad en sí. Y durante la actividad podríamos crear un ambiente de confianza, por ejemplo, explicar la consigna, los objetivos, que no me ha dado tiempo en realidad también, ¿no? De explicarlos de buena forma. Y también el profesor que esté dinámico, ¿no? Que esté interviniendo, Arim, Chaimi, Ayinmi, Sumagmi, ¿no? Y después de la actividad podría haber una autoevaluación, bueno, una evaluación en el grupo, con los estudiantes y uno quizás individualmente del profesor, ¿no? Si ha funcionado, ¿no? Finalmente, a veces no funciona, no suele funcionar una actividad, ¿no? Por varias razones.
Las partes o las cosas que había tomado en cuenta son estas más o menos, ¿no? Entre ellos, podría decir el público, el nivel de la lengua, la competencia lingüística, el tiempo, el material requerido, y entre ellos están los objetivos pragmáticos, los lingüísticos y los objetivos socioculturales, ¿no? Que son bien importantes. No voy a explicar nada de lo que he dicho ya. El desarrollo, la consigna es muy importante para dar a los estudiantes y para que puedan seguir los pasos, ¿no? Cómo se va a realizar la actividad. Bueno, no voy a leerlo porque ya lo he puesto en práctica en realidad. Entonces, para concluir, podría decir que un juego lúdico bien pensado puede ayudar a los estudiantes a tener o a aprender de mejor forma el idioma quechua, adquiriendo y a veces divirtiéndose, ¿no? Chayam. Añay, Sulpay, thank you. Muchas gracias, Edwin, por tu presentación. Tendremos una ronda de preguntas al terminar las 4 presentaciones. Mándenlas por el botón de Q&A. Y vamos a continuar con la segunda presentación, según el programa, Enseñanza de Quichua Santiagüeño como L2 en el Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Presentación a cargo de Mayra Juanatey y Josefina Navarro. ¿Ya? Por favor, pueden compartir su pantalla y empezamos la presentación. Bueno, mi nombre es Josefina Navarro. Yo soy profesora de lengua quichua, la variedad quichua santiagueño, en el Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Ahí trabajo con Mayra Juanatey, que es mi colega, y la idea es compartirles un poco como nuestra experiencia con los cursos de quichua santiagueño en la universidad. Para empezar, me gustaría... Uy, no pasa. A ver. Para empezar, me gustaría contarles un poco cuál es la situación del quechua hoy en Argentina. Acá básicamente se hablan 2 variedades, una en el norte, en una provincia que se llama Jujuy, la provincia limita con Bolivia, yo soy de ahí, yo soy jujeña, y la otra variedad es la variedad que se habla en Santiago del Estero, ¿sí? Que es una provincia que queda casi en el centro de Argentina. Y esta es la variedad que nosotras enseñamos en la universidad. Bueno, por supuesto, el quechua también tiene mucha presencia en las grandes ciudades por los fuertes movimientos migratorios, ya sea internos o de gente que viene de Bolivia o Perú. En cuanto al quichua santiagueño, esta variedad, bueno, se llama quichua santiagueño justamente porque se habla en una provincia que se llama Santiago del Estero, como les decía recién. Este quichua pertenece a la rama sureña y se estima que aproximadamente hay 160.000 hablantes. Este número es estimativo porque la realidad es que en los censos, acá en Argentina no existe la pregunta por las lenguas, es decir, no se sabe exactamente qué cantidad de hablantes hay, pero se estima que de esta variedad hay 160.000 hablantes. Bien, entonces, nosotras damos las clases de quichua en el Laboratorio de Idiomas desde el 2015. Si bien en la universidad se daban cursos de quichua desde antes, es más, nosotras estamos dando desde el 2010 más o menos, si la memoria no me falla, pero antes los cursos pertenecían a un área que era un área de extensión y después pasaron en el año 2015 a ser parte del Laboratorio de Idiomas que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En este año se incorporaron, en el 2015 se incorporaron al programa de idiomas quichua, guaraní y mapuzungún. El curso de quichua consta de 8 niveles, se cursa de manera cuatrimestral
y cada cuatrimestre tiene una carga horaria de 34 horas y se cursa 2 horas por semana. Bien, a nosotras nos interesaba contarles un poco cómo fue el proceso de la enseñanza del quichua, porque a lo largo del tiempo nos pusimos como desafío incorporar un enfoque comunicativo en la enseñanza. Nos pasaba antes que teníamos estudiantes que estudiaban la lengua, no sé, 2 o 3 años, y terminaban el curso y sabían a la perfección gramática, pero les era muy, muy difícil comunicarse en quichua. Como conocían la gramática perfecto, podían leer, traducir, pero no podían usar la lengua. Esto a mí me hacía mucho ruido porque decía como, bueno, estoy enseñando una lengua que tiene cierto grado de vitalidad, que se habla, ¿por qué enseñarla como una lengua en desuso? En ese momento nosotras enseñábamos, no sé, el quichua como de la misma manera en que aprendíamos latín, sánscrito o griego en la universidad, es decir, dando las reglas gramaticales, vocabulario y un par de oraciones sueltas para traducir. Como bueno, esto nos empezó a hacer mucho ruido y nosotros creíamos que la apuesta era como que las y los estudiantes que aprendan quichua lo aprendan para hablarlo y no solo para traducir o para leer textos. Decidimos inclinarnos a un enfoque comunicativo, que básicamente consiste en generar actividades para desarrollar destrezas comunicativas. Se parte de una función comunicativa, se observa, aprende y se ejercita la expresión en la lengua segunda, bueno, en este caso quichua santiagueño. Las y los estudiantes ponen en juego sus habilidades de comprensión y producción oral y escrita en interacción con la docente y otras estudiantes. Este desafío viene acompañado de otro desafío, que es enseñar quichua en quichua. Es decir, algo que nosotras como que siempre tratamos de hacer en clase es no atender a la lengua primera, bueno, en este caso la mayoría de los estudiantes tienen como lengua 1 el español, no depender de esa lengua para que los estudiantes aprendan quichua. Es por esto que los textos, los ejercicios y las producciones son pensadas enteramente en quichua, o si no usamos textos o fuentes secundarias. Y algo muy importante para nosotras es no traducir y no pasar por la instancia de comparación con otra lengua, sino lograr que las y los estudiantes se atengan a las particularidades de la lengua que están aprendiendo, en este caso el quichua. En cuanto a los materiales didácticos, bueno, como se imaginarán, no existen desarrollos de materiales didácticos para enseñar quichua santiagueño como lengua segunda desde un enfoque comunicativo, así que lo que nosotras hicimos fue ir nosotras armando las clases a lo largo de estos casi 8 años, y probando ejercicios, siempre prueba y error, armar secuencias didácticas y ver si funcionaban en el aula o no. El resultado de estas clases, de parte de estas clases, es este libro, un libro que nos editó la universidad que se llama Acuichizú, Quichota Rimalay Chispa, que es el libro que usamos en nivel 1, si bien ya tenemos planificados con este enfoque hasta el nivel 7 aproximadamente, las clases que están publicadas son solo las que están en este libro. Para que conozcan un poco más en profundidad cómo trabajamos, me gustaría mostrarles 2 secuencias didácticas. Una de ellas, esta por ejemplo, que la damos en el nivel 2, donde el contenido
comunicacional básicamente es describir, hacer una descripción física de una persona, y los contenidos léxicos y gramaticales son los adjetivos calificativos, los sufijos para la formación de adjetivos, aumentativos, diminutivos, despectivos, afectivos, etc. Y pensamos una secuencia didáctica, ¿sí? La secuencia didáctica básicamente consiste en, vuelvo acá, en que los estudiantes, a partir de un disparador o de un input, que en este caso es la imagen y este texto, y la lista de palabras, puedan tener una primera aproximación al tema. Para nosotras es muy importante el recurso visual para no tener que recurrir a la traducción, así que es por eso que generalmente damos el vocabulario con el significado icónico. Entonces, la primera actividad en esta secuencia didáctica es las y los estudiantes leen, tratan de interpretar con las herramientas que les damos, en este caso esta lista de vocabulario, y después, siguiendo esto como ejemplo, completar y describir a una persona. En un tercer momento, hacemos que se describan entre compañeros, compañeras, que practiquen el vocabulario, que practiquen como las fórmulas de descripción, y para nosotras es muy importante siempre dejar la gramática para el final. Y esto fue un poco también algo que fuimos aprendiendo con la experiencia, porque siempre antes cuando dábamos la gramática al principio, lo que nos sucedía era que las y los estudiantes aprendían la fórmula de la gramática y después como que les costaba mucho usar la lengua, sino como que se quedaban solo en la gramática. Entonces por eso nosotras siempre optamos en primer lugar dar como herramientas de comunicación, comprensión, etcétera, y la gramática siempre al final. Queda un minuto, Josefina. Ay, bueno, paso rápido la que sigue. Esta es una secuencia didáctica pensada para un nivel 4. Acá básicamente enseñamos a contar un caso, o sea, trabajamos con este género específico. Los contenidos léxicos y gramaticales son pasado narrativo, sufijos evidenciales y el léxico relacionado al caso, al género, palabras de miedo, susto, etc. En esta clase, la secuencia didáctica básicamente consiste en que las y los estudiantes observen, este texto es una recopilación, observen lo que nosotras marcamos en el texto. ¿Sí? Acá marcamos con diferentes colores, no sé, los evidenciales, vocabulario, los tiempos verbales, y hagan una primera lectura prestando atención a estas cosas. Para después, en un segundo momento, leer otro texto, acá hay otro texto que también es una recopilación, y acá poder marcar las cosas que observaron en el primer texto. Finalmente, en tercer lugar, les damos una lista de preguntas básicas, Pitas Huillara, Maipica Sacara, ¿quién te contó, dónde fue, cómo sucedió, a quién le sucedió, qué fue lo que apareció, qué escuchó, etcétera, que hagan una lista o que respondan estas preguntas de manera sencilla, para cerrar la clase con la exposición del caso, ¿sí? O sea, como que cuenten el caso a partir de lo que respondieron acá y a partir de las cosas que observaron en el input o en el disparador. Bueno, cierro acá, así no me extiendo mucho con el tiempo, y quedo atenta a las preguntas. Ninguna cama. Muchísimas gracias, Añay, Sulpay, thank you, Josefina Navarro. También gracias a Edwin ambos por ser tan considerados con el tiempo. Pasamos a nuestra tercera presentación, Quechua, COVID y tecnología en cancha cancha, aprendo en campo, que va a ser presentada por Carmen Rosa Huallanca Conde. Por favor, Carmen Rosa, comparte tu diapositiva. Buenas tardes, Turichaykuna, Ñañachaykuna, ñuja saludamuykichak cancha cancha comunidad llaqtaymanta, a región Ayacucho, Perú suyunchikmanta.
Esta estrategia, esta iniciativa que se denomina Aprendo en el Campo, es una estrategia que fue creada para facilitar el acceso a la educación para los niños y niñas que no acceden a la plataforma de Aprendo a Casa en la comunidad de Cancha Cancha, distrito de Chuschi, región Ayacucho. Como nosotros sabemos, en el Perú se ha implementado esta estrategia de Aprendo en Casa para que los niños puedan acceder a una educación, pero debido a las limitaciones que tenemos con la conexión en la comunidad de Cancha Cancha, se crea esta estrategia que se llama Aprendo en el Campo. A ver, los retos que nosotros tenemos, la pandemia del nuevo coronavirus que nos ha tocado vivir a todos, para propagarse por todo el mundo no distinguió clases sociales, culturas ni fronteras. La llegada al Perú era cuestión de tiempo. La pandemia del COVID-19, como todos vemos, hoy en día ha exacerbado las ya muy conocidas desigualdades educativas en el Perú y en otros países también, ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por el virus. El gobierno peruano y las instituciones educativas han acudido a una variedad de tecnologías en un intento que se siga brindando esta educación a nuestros niños, niñas y adolescentes. En mi comunidad de Cancha Cancha, ante esta adversidad, fue tomada de manera resiliente, en este caso, ¿no? Valiéndome de un principio cultural llamado cooperación y reciprocidad, reproduciendo y transmitiendo los conocimientos adquiridos en una casa superior. A ver, las ventajas, las actividades que nosotros realizamos en esta estrategia Aprendo en el Campo, se realizan desde un enfoque intercultural bilingüe. La comunidad Cancha Cancha, su lengua materna es quechua. Entonces los niños, como no pueden acceder a la conexión o a las clases virtuales de esta estrategia Aprendo en Casa, nosotros lo que hacemos es un trabajo voluntariado que con los niños vamos al campo a estudiar. Entonces, en cuanto a las ventajas, a mí me ayuda porque a los niños en la comunidad de Cancha Cancha se enseña desde un enfoque intercultural bilingüe. Utilizamos el quechua porque los niños entienden en quechua, los padres de familia también hablan en quechua. 2, una de las ventajas que yo tengo también es que soy trabajadora social y esto me permite actuar con los conocimientos profesionales adecuados a las situaciones sociales con las que existen desigualdades. Las desventajas que nosotros tenemos. El problema de la brecha digital en la educación peruana no es algo nuevo, es algo que ya ha venido existiendo, ¿no? La implementación de la plataforma Aprendo en Casa, su eficacia es limitada, dadas las condiciones sociales preexistentes en las que se ha venido desarrollando nuestro sistema educativo. Es así que existen escuelas rurales que no tienen una conexión a Internet. Por tanto, no es posible que nuestros niños y niñas puedan acceder a recursos digitales en línea. Sin embargo, la problemática es aún grave en lugares rurales de nuestro Perú. Por ejemplo, la mayoría de las familias pobres extremos de Cachcanga no tienen televisor, no tienen radio, buenos celulares y mucho menos conexión a Internet. Para acceder de manera oportuna, efectiva y adecuada a esta plataforma Aprendo en Casa, que es implementado por el Estado. Tanto las pocas familias privilegiadas que cuentan con esas tecnologías en la comunidad presentan pues el problema. Las clases en esta estrategia de Aprendo en Campo de luz a viernes en diferentes espacios al aire libre. Los más preferidos de los niños y niñas son, por ejemplo, Chipjapata, Chaupiñán, Saljaipo, Huajuto y Pablo Conde. Lugares que se encuentran a 10 o 20 minutos del pueblo. Cada mañana nos trasladamos al lugar y los niños caminan emocionados en medio de los árboles que nos brindan sombra. Los niños sienten la comodidad, tranquilidad y lo más importante, se entra en contacto con la naturaleza. Esa estrategia de trabajar al aire libre fue optada para cumplir también el protocolo de salud y el distanciamiento social. A los niños y a las niñas
en esta estrategia en el campo se da el soporte y acompañamiento. Y este soporte y acompañamiento se realiza de manera grupal y individual. Para este fin, utilizamos los libros del Ministerio de Educación que me fueron facilitados por el director del colegio, de la comunidad. Utilizamos los libros, también hacemos juegos dinámicos, lectura de cuentos, práctica de cantos, dramatizaciones, concursos en matemática y dibujo. Cada mañana nos trasladamos con nuestra pizarra, los plumones, los papelotes. Los niños cargan sus mochilas con libros y cuadernos, pero sobre todo sus sueños y esperanzas. El lavado de manos con agua y jabón y el uso de mascarilla es obligatorio para empezar las clases que nosotros tenemos. En la convivencia, se trata de la construcción de una cultura democrática en la cual los niños y niñas y adolescentes también son actores creativos y no solo beneficiarios de los que otros hagan por ellos. Ellos son protagonistas. Los niños y niñas intercambian ideas, comparten opiniones, sus conocimientos, sus experiencias. Se ayudan entre ellos y se les motiva a hacerles comprender que su participación es importante. Los niños en el aprendizaje en el campo lo ven como algo interesante. Se motivan a asistir, pues hay espacios para aprender y espacios para jugar, para un compartir entre los compañeros. Hay buen ambiente. Lo que se hace en esta estrategia Aprendo en Campo, nosotros en la comunidad de Cancha Cancha tenemos una institución educativa, pero por la pandemia nuestros niños no están asistiendo, ¿no? Entonces, lo que yo hago como trabajadora social es que he creado una estrategia que ya no se llama Aprendo en Casa, sino se llama Aprendo en el Campo, donde los niños estudian, hago acompañamiento, soporte académico a los niños, y los principales beneficiarios de esta estrategia Aprendo en Campo son los niños que vienen de una familia disfuncional, niños que no tienen padre, por ejemplo, tenemos niños con discapacidad, tenemos niños huérfanos. Entonces, ellos son los principales beneficiarios. En la conclusión, el idioma quechua es importante para el aprendizaje de los niños y niñas en las zonas rurales del Perú, como en la comunidad de Cancha Cancha. Aquí en la comunidad de Cancha Cancha, todos los niños y los padres de familia son quechua hablantes. Entonces, yo soy una hija también canchacanchina, y eso me ayuda a mí poder ayudar a nuestros niños que en estos tiempos de pandemia necesitan, ¿no? Debemos revalorar nuestro idioma quechua para que no se pierdan los conocimientos. La otra conclusión que yo llego es que la solidaridad y la cooperación ayuda a nosotros a tener un mundo mejor, ¿no? Acá les transmito, por ejemplo, algunas fotos de las niñas estudiando, porque ya no estudiamos en la escuela o en el colegio, estudiamos en el campo. Ahí también uno de las fotos. Ahí están los niños quienes son participantes o beneficiarios de esta estrategia Aprendo en el Campo. Solo queda un minuto, por favor. Ya, ok. Y acá también tenemos otra foto que los niños están estudiando, siempre manteniendo el distanciamiento social. Allá. Bueno, alguna foto de los niños que puedan ver estudiando en la estrategia Aprendo en Campo. Bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Thank you, Añay, Sulpay, Carmen Rosa, por tu presentación. Y llegamos finalmente a la última presentación, la número 4, Educación Sexual en Quechua, que va a estar a cargo de Carolina Cabrera, Josefina Navarro, Camila Ramírez y Mariana Labart. Bien, por favor, pedimos que compartan su pantalla para poder escucharlas, y otra vez tenemos la opción de la sesión de preguntas y respuestas al final. Y Mainalia, a todos los presentes. Bueno, les contamos que este proyecto, como bien decían, somos compuesta por una grupa por Josefina, Mariana, Carolina y Camila. Somos un proyecto de educación integral en quechua. Educación sexual es una ley que busca incluir contenidos de sexualidad en un sentido amplio en el sistema educativo. La educación sexual integral gira en 5 ejes: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género,
respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. En Argentina existe material elaborado de educación sexual integral en español, pero prácticamente es inexistente el material en lenguas indígenas. El objetivo de nuestro material es que sea significativo para las poblaciones quechohablantes, atravesadas por la colonización, el racismo, las prohibiciones a la lengua y las categorías occidentales de género y sexualidad. Les queremos mostrar algunos de los materiales que armamos para contarles cómo los pensamos, qué temas abordamos y por qué creemos que pueden servir de disparadores para abordar otros temas. Les dejo con Josefina, quien les va a mostrar. Bueno, acá, yo de nuevo. El primer video que vamos a ver se llama Tinkunacuspa y Veikunata Aguanchis. En español le pusimos Sembrando Resistencias. Wawakaspa abuelay quechuallapi parlaskarka. Paimana mamaita pescairaiku yachacharkachu. Manapas yachaywasikunapi quechuata yachacheskarkanku. Millatas parlaskarkanku. Wakin kuti acharaiku. Chukchairaiku khararay khawawanku. Yuyaynikuna yachaynikuna mana librukunapi kachkankuchu illataq yachay wasikunapi. Tinkunakuppa yuyaykunata awanchik kachkanchayraqmi. Buenísimo. Con este material buscamos abordar a través de relatos las discriminaciones históricas que atraviesan las personas racializadas. La intencionalidad del video es reflexionar acerca de los diferentes modos de discriminación que existen, no como problemas individuales y aislados, sino como problemas históricos y estructurales que nos atraviesan como individuos y que están presentes en las diferentes instituciones. Por último, cuando hacíamos el video, nos parecía importante que el material no sea solamente crítico, sino poner en valor a la construcción colectiva y a la comunidad como espacio de contención y organización para generar vínculos que ayuden a superar y a enfrentar el racismo. Ahora vamos a ver otro video. El siguiente video se llama Ama Pencaichu, o en español, Sinvergüenza. Ama Pencaichu. Ama kuchichakuichik. Miliay kankichik. Penkainikichikta pakachichik. Kuchasapa. Ama kuchichakuy. Ulyu. Raka. Ukukunamanta yachanaychik tiyan. Ukuychikta suticharisun. Ama Pencaichu. Bueno, para hacer este video decidimos partir de una forma en que se nombran los genitales en quechua, que es como vergüenzas. La intención es problematizar la asociación entre los genitales y la vergüenza y desnaturalizarla. Y además difundir los nombres de los genitales en quechua.
Por otro lado, nosotras tratamos de generar material que no sea cisnormado, es decir, que no se asocien, por ejemplo, determinados genitales con ropa, por ejemplo, vinculada a lo femenino o a lo masculino. Entonces, partiendo de una forma en que se nombran los genitales en quechua, podemos también trabajar en desnaturalizar estereotipos y también con identidad de género. Ahora Josefina les va a presentar el próximo video. Bien, acá yo de nuevo. El siguiente video se llama Ukunchiskuna y Beninchiskuna. Nuestros cuerpos, nuestras memorias. Ukuychiskuna yuaynichiskunam. Jalpa, Pachamama, alguien kai. Mikuy, Chukcha, Kara, Hacha, Ayllu, Masikuna, Yuyay, Luluykuna, Yamkai, Munay, Simikuna, Yachay, Samay, Sumaj Kausay, Kachkanchakrahmi. Bien. Con este material buscamos abordar una concepción integral del cuerpo. Consideramos que sirve para problematizar cómo el racismo, la colonización y el capitalismo atraviesan nuestros cuerpos y la percepción que tenemos acerca de ellos. Por ejemplo, la manera que tenemos de alimentarnos, la relación con la tierra y con el territorio, la salud, los afectos, el trabajo, la lengua, por supuesto, los deseos y los saberes. Además, nos parecía muy importante visibilizar el concepto de sumas causai. Además de los videos, nosotros también elaboramos material gráfico para difundir diferentes cuestiones. Por ejemplo, diversidad corporal, derechos relacionados a la identidad de género, derechos lingüísticos, información específica sobre la interrupción legal del embarazo y aspectos de la Ley de Educación Sexual Integral en general. Además, les queremos contar que la producción de estos materiales son construcciones colectivas, o sea que trabajamos de manera horizontal y autogestiva, y para ello pensamos los temas que queremos abordar, profundizando en los aspectos que creemos que son necesarios hacerlo, y los debatimos de forma grupal. Y las producciones son precisamente el resultado de ese proceso. Además, incorporamos diferentes voces y experiencias de personas quechua-hablantes. Para armar los videos, reutilizamos materiales que tenemos en casa o que son accesibles de bajo costo, y los videos que vimos recién están armados con imágenes de revistas, dibujos que hicimos nosotras mismas, plastilinas, y los genitales son elaborados con retazos de tela y que también hacemos de forma artesanal. Además, comentarles de que las grabaciones que hacemos, lo hacemos con aplicaciones o herramientas que proporcionan los teléfonos o la tecnología de hoy. Bueno, por último les queríamos contar algunos de los desafíos del proyecto. El primero de ellos es elaborar material que no sea una mera traducción de recursos pedagógicos existentes, sino que sea significativo, para las poblaciones quechohablantes y que tenga una perspectiva intercultural. Respecto de la lengua, para nosotras es muy importante ser muy cuidadosas cuando traducimos cierto vocabulario en español técnico, como el referido a la salud o al jurídico, porque nos parece de suma importancia que el material sea inteligible para cualquier quechohablante, esté o no escolarizado en su lengua. Por otro lado, les queríamos contar que el proyecto surgió en la pandemia y entonces por el momento los difundimos únicamente el material que elaboramos a través de redes sociales, pero a futuro queremos realizar talleres presenciales con la población quechohablante radicada en Buenos Aires. Por último, les queremos contar que queremos armar material escrito que sirva como herramienta a docentes para ampliar el material gráfico existente y el audiovisual también.
bueno, para que tengan la herramienta para profundizar en eso. Bueno, les queremos agradecer por escucharnos. Les queremos contar que nuestras redes sociales son ESI en Quechua, en Instagram, en Facebook y en Gmail. Bueno, Tinkunakama. 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 Thank you. Muchas gracias, Grupa, por su presentación sobre educación sexual en quechua. Tenemos brevemente unos minutos para hacer la ronda de preguntas. Algunas preguntas ya han sido respondidas en la opción de Q&A. Y tengo una pregunta para Josefina, pero con referente a tu anterior presentación sobre enseñanza del quechua santiagueño. ¿De dónde obtuviste los textos en quechua para tus lecciones? Y si la comunidad quichua hablante de Santiago del Estero o Buenos Aires produce algún tipo de material escrito. Bien, el material que incorporamos en las clases viene de diferentes lugares. Varios textos son recopilaciones nuestras que hicimos viajando a Santiago del Estero, incluso acá en Buenos Aires. Otras son producciones nuestras y también trabajamos con recopilaciones que hicieron otros lingüistas. Así que tratamos de utilizar los recursos que tenemos a la mano y lo que hay. Uh-huh. Muchas gracias, muchas gracias. Y tengo también una pregunta para Carmen Rosa. Preguntan cómo podemos apoyar el trabajo con y para los niños y si tienen redes sociales que también difundan su proyecto de Cancha a Cancha. Carmen Rosa se tuvo que retirar antes. Pues bueno, que le mandaremos la respuesta por otro medio. Y una última pregunta para Edwin. ¿Está aquí Edwin? Si es que incluyes enseñanza de números o de asuntos matemáticos para las clases. Hola, sí, hola. En este momento no tengo en mente, no lo veo, pero seguramente hay muchas actividades para poder adaptar, ¿no? Pero adaptar desde un punto de vista cultural también, ¿no? Uh-huh. He visto alguna trabalengua en quechua, del quechua normalizado, no recuerdo bien el nombre del autor que lo hace, ¿no? Uja iskaitanisham, iskairakinsatam tapusca, algo así, no recuerdo bien, no lo tengo de memoria. Pero seguramente hay, ¿no? Es de buscarlo, ¿no? El juego que les he presentado, la actividad que les he presentado, lo encontré en el sitio internet que se utiliza para la enseñanza del francés como lengua extranjera. Entonces lo adapté al quechua y como ven, funciona, ¿no? Pero hay que adaptarlo, como decían, viendo los objetivos que se quieren cumplir o hacer. Si no, yo tenía una pregunta, no sé, más que una pregunta, quizás un comentario, si tenemos un tiempo. Lamentablemente, Edwin, no contamos con mucho tiempo, ya estamos por cerrar, lo siento. Y bueno. Era una pregunta más bien entonces corta. Decía Josefina que, Josefina era, no recuerdo bien, que enseñaban el quechua sin traducción, que enseñaban con imágenes, me parece interesante. Pero preguntaba si esto es netamente así, si realmente es de manera implícita que se enseñan y cómo hacen ellos con la parte de lo que se llama el metalenguaje en la enseñanza de lenguas. Es decir, cómo llaman a un sustantivo, un nombre, un verbo. ¿Cómo hacen con esta parte que para una persona que ha aprendido en un contexto, sea el español, el inglés, el francés, me parece importante? ¿Cómo hacen? ¿Cómo enseñan un L2? Bien, en cuanto al vocabulario, un poco lo que comentaba hace rato, siempre tratamos de recurrir mucho a la imagen. Siempre tratamos de reponer todo con imágenes y que sea todo más icónico para no tener que caer necesariamente en la traducción. Y en cuanto al metalenguaje, bueno, eso fue como una gran discusión que nos dimos al interior del equipo, y la decisión que tomamos fue usar el metalenguaje si lo utilizamos en español, porque, bueno, vos sabrás como que es medio difícil, no, o sea, porque no existe, incluso para las palabras que no existen en quichua las usamos en español.
una discusión que nos dimos, y cuando armamos el libro teníamos duda de cómo reponer el metalenguaje. Tratamos de incorporar lo mínimo y poner muchos iconos como reglas o poner más ejemplos. Y una cosa, si alguien tiene ganas de ver el libro, Edwin que das clases, alguien que dé clases, como para sacar ideas de secuencias didácticas, se los puedo compartir con gusto al PDF. Me encantaría. Les puedo pasar mi correo por acá y me pueden escribir y les comparto todos los materiales que tenemos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Edwin, muchas gracias, Josefina, por la respuesta. Gracias a todos, a la grupa, a Carmen Rosa, por escucharnos, y con esto damos por concluido el cuarto panel de la muestra educativa de quechua. Están todos invitados a revisar el programa. Tenemos un panel después y luego Raimi Fiesta en la noche, y las actividades continúan. Gracias a todos y nos vemos.